a quien le queda la grabación. Ya estoy grabando, creo. Sí, ahí está grabando, al menos me llegó el mensaje. Ya, vale. Ya, sigamos. Ya, comparto el tío. Ya, ¿se ve bien ahí? Sí, Ya. no sé si alcanzaste a conversar, Feño, pero en realidad queríamos saber si es que cachaba más o menos el tema de la estenosis aórtica. Ya. Sí. Entonces, ya, vimos la A, que sí. La B, la C. No sé si han dicho alguna otra. Lo del soplo ya igual es más como contenido de la enfermedad, fuera de la fisiología. Se produce tendencia al desmayo por baja de la presión arterial, con lo que llega menos irrigación al cerebro. Así. Claro. Ya, en el fondo, como para que entiendan igual, como se produce esta necesidad de, lamento lo de aumento de presión, ya, hay una mayor tendencia al desmayo porque baja la presión arterial hacia arriba, considerando que acá está la aorta, las arterias hacia arriba, y por lo mismo el pulso carotídeo sí va a presentar alteración, porque está igual cercano a la salida de la aorta. Claro. Entonces, esta sí presenta. El soplo que ocurre durante la fase de eyección de la sístole, y en este caso, sí, porque ahí va a ser cuando logre vencerse la presión con la contracción del ventrículo, logre vencer las presiones y logre abrir estas válvulas y que pase la sangre que tiene que salir. Claro, ¿cachas lo que es un soplo? Así rápido, ¿sí o no? ¿No? Ya, mira, el soplo básicamente es la sensación auscultable de un flujo turbulento. En realidad es un método que es como un signo semiológico que uno hace cuando uno ausculta con el fonendo. ¿Ya? Y suena como... Y bueno, tiene varias fases, puede darse en sístole, en diástole, pero básicamente esa turbulencia se da justamente en el intento de vencer una presión que está mayor en un lado que en otro. ¿Ya? Por lo tanto, no sé si, y creo que igual vi en las clases que están revisando ustedes, ¿ya? Que existen ruidos cardíacos, ¿ya? Y están correlacionados también con el cierre y con la apertura y cierre de las válvulas que están en el corazón, las auriculoventriculares, ¿ya? Y las semilunares. Eso es un soplo básicamente, pero no es como algo que tengan que saber así tan necesariamente, ¿ya? Pero eso es la ocultación de un flujo turbulento, ¿ya? En caso de que les pregunten. Oigan, y aprovechando de preguntar, ¿ustedes saben si es que en la eyección del corazón sale toda la sangre? Así, respuesta flash, sí, no, ¿saben? Sí, no, sí, no, sí, no. Ya. Voy a asumir que no. ¿No sale toda? No. Datazo, como dato freak. En realidad, la eyección de la sangre es más o menos un 60% de lo que sale del corazón en la contracción, ¿ya? Se queda más o menos un 40% adentro, ya no sale toda, como que hay una parte que va quedando ahí. De hecho, también como dato, no sé si han escuchado hablar de los trombos, pasa muchas veces porque el corazón tiene una contractilidad mala, entonces late muy rápido o late muy lento, ¿cierto? Y como la sangre no es agüita, está hecha de muchas cosas densas que ustedes probablemente ya estudiaron, ¿ya? Coagula, ¿ya? Y esa coagulación justamente se da en el ventrículo,
¿ya? Justamente porque no sale la sangre y porque además hay algún elemento que hace que se encharque de algún modo más la sangre, eso se pone duro, ¿cierto? Se transforma en un trombo y el trombo puede migrar. Eso es lo que llama uno un trombo, un accidente, una embolia, cuando migran de un lado a otro, ¿ya? Así que eso, dato, ¿ya? Y de hecho, la sangre tampoco sale al mismo tiempo, sale como toda en su totalidad durante la contracción, ¿ya? Sino que sale como 2/3, sale como un 70%, ¿ya? De la sístole, ¿cierto? Y el otro tercio sale al final. Eso. Ya, démosle más. Ya, y la última alternativa es que si la estenosis empeora, se puede producir edema pulmonar. Eso igual es como ver las posibles complicaciones. Viendo la misma imagen, considerando que ya la estenosis sigue empeorando, las presiones cada vez más aumentan, le cuesta más al ventrículo la eyección, las presiones van a ir aumentando retrógradamente. Entonces, ¿hacia dónde se van a ir? Hacia el pulmón, siguiendo como Claro. el caminito. Sí, el aumento de presión suele ser muy dañino, ¿ah? Cuando hay algo que ofrece resistencia, ¿ya? Y hace que aumente la poscarga, ¿ya? Que en términos simples la poscarga es como la resistencia que te ponen en los vasos que están en la parte izquierda de la cuchara, ya eso puede hacer un aumento de presión retrógrada para atrás. Claro, y para atrás se traduce también en el árbol pulmonar, ¿cierto? Al que llega el intercambio de gases. Es tanto la cuestión que puede, ¿cierto?, encharcarse la sangre para atrás a nivel de la circulación pulmonar, y como la sangre que va llegando al pulmón no tiene para dónde salir, se va hacia el intersticio, ¿cierto? Y el intersticio, y lo que sale, ¿cierto?, es plasma, y en el intersticio queda toda esa agua y a las personas les cuesta más respirar. ¿Ya? Eso es uno de los efectos que puede tener una hipertensión, por ejemplo, en el largo plazo. Ya, vamos con la otra. Esta igual es abordable. Eh, un grupo de adolescentes se encuentra mirando una serie de terror en la televisión. ¿Qué es lo más probable de encontrar en la respuesta cardiovascular de este grupo? Con el miedo, que desencadena? Ay, Ah, seis. sí, por ahí. Ya, bien, me gusta que sea flash. ¿Qué Aumento de más? la ¿Alguna frecuencia otra? cardíaca, aumento de la presión. H, estimulación de vasoreceptores. Ya. ¿Qué más? Audículos ¿Alguna otra? carotídeos. ¿Mm? Mientras contestas, les comento que fui a ver una película que era La Huérfana, como el remake de no, como la segunda de La Huérfana, el origen. Mala, malísima. ¿A alguien le gustó acá? Yo la encontré terrible. Ya, perdón. Tú la viste, Peño, ¿no? Sí. ¿Sí o no que es mala? ¿Viste? Mala, pues José, sí, está bien. Sí, era re mala. En el clímax me reí, ¿cachai? No puede ser eso. ¿Cómo puede ser eso una película de terror? F. Ya. Entonces, mira, de partida la película, a mí no me aumentaron la frecuencia cardíaca en La Huérfana, ¿ya? Pero en una película de real terror sí. Efectivamente es correcto. Ya porque se desencadena todo este mecanismo, ¿cierto?, regulatorio cardíaco, que a pesar de que el corazón tiene automatismo, que es un concepto que ustedes tienen que manejar, también tiene una inervación autónoma, ¿ya? Y la inervación autónoma, ¿cierto? Está el sistema simpático y el parasimpático, ¿ya? Que son estos sistemas primitivos que sirven para desencadenar, ¿cierto?, la huida o el ataque o la huida, ¿cierto? Y como dato así como, eh, ¿cómo decirlo? Como mnemotecnia, eh, es simpático arrancar. O sea, todo lo simpático tiene que ver como con cosas que uno se sienta amenazado. ¿Ya? Lo parasimpático es pajero, ¿cachai? Te relaja, todo. ¿Ya? Mnemotecnia para neuro puede ser el motor del auto va adelante, cuando no se acuerdan si es que las fibras sensitivas motoras dónde van a nivel del asta, ¿cierto? El motor del auto va adelante, se les sirve también. Ya. Entonces, aumenta la frecuencia de la presión arterial sistólica, aumento de la presión arterial diastólica, aumento de la frecuencia cardíaca, estimulación de vasoreceptores aórticos y carotídeos. Excelente. Ya, esas son las respuestas. ¿Por qué no hay No sé si... vasoconstricción de la... Ah.
Dale, dale, dale. Ya, que por qué no hay vasoconstricción de las coronarias, músculo e hígado, porque al contrario, si es que es lo que nos va, es lo necesario para que se active el sistema como de escape, que es el simpático. Entonces las coronarias no se van a vasocontraer, se van a vasodilatar, el músculo igual necesita más sangre y el hígado igual. Entonces no hay vasoconstricción, es vasodilatación. Claro. Liberación de Pregunta, acetilcolina. Ah, dale. sí, no. Pregunta Flash. ¿Saben eh, la vasoconstricción en las arterias coronarias, que son los vasitos del corazón? Se, se vasocontraen en sístole o en diástole, así rápido, como va a seguir después. ¿Alguien? Diástole, perfecto. Ya la vasoconstricción se da en diástole, porque en sístole no le da para que se pueda contraer, porque el corazón está haciendo la fuerza, ¿ya? En la diástole, cuando se relaja, hay un porcentaje de sangre que va a irrigar las coronarias, porque el corazón también necesita irrigarse. Ya, dale nomás, Feño. Ya, liberación de acetilcolina, no, es adrenalina. Ujú. Inhibición de la síntesis del péptido natriurético auricular, ahí no recuerdo mucho. No, el péptido natriurético atrial es es una hormona, digámoslo así, liberada por el corazón, ¿ya? Y generalmente aumenta su liberación cuando el corazón está taquicárdico. Ya es un mecanismo y tiene que ver con la regulación también autónoma. ¿Ya? El péptido natriurético auricular está bien relacionado también con el sistema renal, cuando lo vean después. De hecho, eh, el hecho, esto es un dato así muy random, pero por ejemplo cuando ustedes en la noche se levantan al baño, ¿ya? O se levantan a cualquier cosa, ¿cierto? Y colocan los pies en algo helado, ¿cierto? A muchos probablemente les dan ganas de ir al baño, ¿ya? A echar la corte. Y eso pasa porque el sense del frío, ¿cierto? Hace que el corazón también libere, se sabe algunos estudios que hacen que dicen que se libera más péptido natriurético atrial, ¿ya? Que esta hormona que sale del corazón, ¿ya? Y va a hacer señalización con los riñones. Entonces, como un mecanismo como para hacer, es un diurético, ¿ya? El concepto diurético es un elemento fármaco, hormona, neurotransmisor, ¿cierto? Que hace que el riñón trabaje para eliminar orina. Ya. Ya, estimulación vagal. Al contrario, porque si se estimulara el vago, se activa el parasimpático, Claro, el el área vago simpático como de es relajarse. claro, es chill. Y la liberación de aldosterona, ahí es como el mismo concepto del péptido natriurético, ¿cierto? Sí, sí. Sistema renina, angiotensina, aldosterona, así que eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Ya, entonces, dentro de las funciones del sistema respiratorio, ya en RESPI, se encuentra la de contribuir a mantener el equilibrio ácido-base, para lo cual se vale de su capacidad de eliminar o retener CO2. ¿Qué es lo más probable de encontrar en una persona con acidosis respiratoria? Entonces, A, estimulación de quimiorreceptores, mientras le van contestando. B, estimulación de quimiorreceptores periféricos, arriba centrales, perdón, abajo periféricos. C, inhibición del centro apnéusico. D, bicarbonato en sangre aumentado. E, fiebre, ansiedad. F, pH aumentado. G, disminución de la PCO2 arterial. H, hipoxia tisular. Y estimulación del centro respiratorio. Ya, por ahí alguien dice D. ¿Ya? Sí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué es más probable de encontrar en una acidosis respiratoria? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? Pues mientras vamos explicando la D, efectivamente sí. ¿Ya? Vamos a encontrar un bicarbonato en sangre aumentado.
Esta es una acidosis respiratoria. ¿Y por qué está dada la acidosis respiratoria? Como pensémoslo de ese modo, como ¿qué me puedo encontrar en una acidosis respiratoria? Voy a encontrar más CO2, voy a encontrar más bicarbonato, voy a encontrar menos oxígeno. Hay retención de O2, ¿cierto? Claro, una acidosis respiratoria es de retención de O2, que puede estar dada por diferentes mecanismos, ¿cierto? Entre ellos, por ejemplo, que hay una mala ventilación, que hay algo que está obstruyendo, ¿cierto? Por hipoventilación es el ejemplo más clásico, ¿cierto? La hipoventilación produce retención de CO2, ¿ya? Y hay causas, ¿cierto? Pulmonares, ¿cierto? De la caja torácica, causas neurológicas y medicamentos que pueden provocar hipoventilación. ¿Ya? Por ejemplo, las benzodiazepinas y el alcohol, el copete, por ejemplo, ¿ya? Tiene efectos sobre el nivel del sistema nervioso y puede provocar hipoventilación, ¿ya? Y el hecho de que haya bicarbonato en sangre aumentado, ¿cierto? Es una forma de intentar tamponear esto, ¿ya? ¿Para qué? Para que a través del bicarbonato se libere hidrógeno, ¿cierto? Y de algún modo compense esto, un sistema gas, que probablemente ustedes manejan. Entonces, efectivamente, sí, ya el bicarbonato debe estar aumentado. Pero es verdad que el bicarbonato es un proceso, ¿cierto?, de regulación renal del equilibrio ácido-base, pero es lento, ¿ya? No es como no vayan a pensar que en un paciente con una acidosis respiratoria en horas vaya a estar aumentado el bicarbonato, ¿ya? Sino que eso pasa en días. Es un sistema lento, es como poco eficiente, ¿ya? Bueno, y para no dilatarla tanto, también hay estimulación de quimiorreceptores. Recuerden que hay dos tipos de quimiorreceptores, los centrales, ¿cierto? Está el centroapnéusico, está el neumotáxico, ¿cierto? Y los receptores periféricos que están acá a nivel carotídeo, ¿ya? También es importante para ustedes recordar que el mayor elemento que sirve para censar, ¿cierto?, el equilibrio ácido-base es el CO2, ¿ah? Tanto a nivel de quimiorreceptores centrales como a nivel periférico, ¿ya? Donde tiene más injerencias a nivel periférico porque es un sistema que se tiene que adaptar rápido, ¿ya? Cuando hay acidosis es algo que está reflejando poco oxígeno, que está reflejando que el oxígeno no está llegando a los tejidos y por lo tanto órganos nobles, como el cerebro, por ejemplo, se ponen en riesgo porque, no sé si lo saben, pero 5 minutos de mala oxigenación al nivel cerebral o de no oxigenación pueden generar un accidente, pueden generar necrosis como de una vía del cerebro y eso no es recuperable. Por lo tanto, los quimiorreceptores periféricos no están ahí por nada, ¿cachai? Es como una forma de adaptarse rápido, ¿ya? Y el CO2 es más importante que el O2. A nivel central, efectivamente, el O2 sí tiene más injerencia, ¿ya? En nivel de la regulación, al igual que el pH, al igual que los hidrógenos, porque todos son una medición más o menos indirecta, ¿ya? De cómo está, ¿cierto?, el equilibrio ácido-base a nivel interno, del medio interno, ¿ya? Y para que, a ver si es que con esto también lo pueden recordar un poco más, hay pacientes, ¿ya?, que progresivamente o de nacimiento, ¿cierto?, tienen una mala ventilación, ¿ya? Entonces, les entra poco oxígeno digamos, al sistema interno, ¿ya? Y como eso se da de manera crónica, ¿ya? El cuerpo de algún modo se acostumbra a depender estrictamente del CO2, ¿ya? Lo que de algún modo es un mecanismo que intenta compensarse, se hace malo, porque si, por ejemplo, yo elimino ese CO2 de manera drástica, estoy haciendo que los pacientes entren, ¿cierto?, empiecen con dificultad respiratoria, ya paradójicamente. Y eso se da, por ejemplo, una enfermedad que es el EPOC, no sé si lo han escuchado hablar, es algo con lo que los quienes probablemente que estén acá van a trabajar después, la parte respiratoria, ustedes se manejan caleta más que cualquiera, ¿ya? Donde los pacientes retienen este CO2, pero por ejemplo cuando uno
en una situación clínica donde uno les va a dar oxígeno a los pacientes. Si uno les da mucho oxígeno, se barre el CO2, barre, ahí, entre comillas, ¿cierto? ¿Ya? O se elimina muy rápido, al paciente le termina siendo perjudicial. ¿Ya? No sé si me di a entender bien, pero el CO2, ese es como lo clave. El CO2 es muy importante a la hora de la regulación del equilibrio ácido-base, no se olviden. Eso. La inhibición del centro amnésico, ¿ya? Porque el centro amnésico forma parte de donde están los quimioreceptores centrales, ¿ya? En una acidosis respiratoria, fiebre o ansiedad, bueno, el mecanismo de la fiebre se da por un cambio en el mindset que le llaman, o termostato, ¿ya? Como que le baja unos niveles, le sube unos niveles, ¿cierto? O le baja, perdón, y eso hace que los pacientes, el cerebro sense como más temperatura corporal de la que, pero no tiene que ver con el tema de la acidosis, ya no, No. no, ya la ansiedad depende, ya un paciente que está con una acidosis respiratoria, sí, podría estar ansioso si es que está con apremio ventilatorio, ya, pero recuerden que la acidosis, cuando está muy avanzada, puede que el paciente esté adormilado, ya, así que Sí, no, además, igual es como por la idea de pensar que es una hipoventilación. Quizás en ansiedad pensaríamos si es que pensamos que es una causa que está hiperventilando. claro, efectivamente. Ya, el pH aumentado, no, pues si eso es, su nombre lo dice, ¿ya? Acidosis respiratoria. ¿Ya? También, otra cosa, chiquillos, importante, tienen que tener claro la diferencia entre todos estos conceptos que tuvieron en clase es acidosis y acidemia, ¿ya? Ya. Disminución del CO2 arterial, no, porque eso aumenta, ¿ya? De hecho, la misma pregunta dice cómo capacidad de eliminar o retener. Si tiene una acidosis respiratoria, se retiene el CO2, es el CO2 el que le está dando, ¿cierto?, el sello de acidosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el CO2 se agarra, perdón, hace que en una ecuación libere hidrógeno, ¿ya? Por eso. Y la hipoxia tisular, pudiera haber hipoxia tisular, ¿eh? Pero no es como lo más probable de encontrar, ¿ya? La acidosis respiratoria generalmente son procesos que ocurren rápido, ¿ya? Ya, y estimulación del centro respiratorio, efectivamente, ya por lo mismo, por la estimulación de quimioreceptores centrales que están, ¿cierto?, en el centro respiratorio. Ya, me sequé la boca. Ya, genio, dale. Ya. En una persona que cursa con edema pulmonar cardiogénico se pueden encontrar las siguientes situaciones. Lean, vean si tienen alguna que creen que es y las vamos dilucidando. Voy leyendo mientras, ¿sí? Contesten flash nomás, no hay problema si se equivocan. Se produce una acumulación anormal de líquido en el intersticio pulmonar. El edema es producido por una disminución de la presión transmural de los capilares pulmonares. C. Se produce una disminución de la saturación de oxígeno porque el área de intercambio está disminuida. D. La difusión de gases se mantiene sin alteraciones. E. Se produce un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria para compensar la hipoxia tisular. F. Se genera un cuadro pulmonar de tipo restrictivo. G. Se produce una disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria para compensar la hipoxia tisular. H. El edema pulmonar se origina por la salida de líquido desde los alveolos a los capilares. Pregunta rápida. Este tipo de pregunta, que es como un edema pulmonar, ¿más o menos lo manejan? ¿O les tinca pasar a otra pregunta? ¿Ya? Porque el edema pulmonar es más una cosa de fisiopatología. ¿Les Sí, interesa esta pregunta o la seguimos? Porque no le vamos a dar pega extra, ¿cachai? Como ya. a otra. Ya, démosle. Ya, Ya, pero esta es similar básicamente a el la edema del... pulmonar. Sí, no, pero rápidamente el edema Ujú. pulmonar es un poco lo que le explicábamos cuando aumentaba la presión retrógrada de la sangre, ¿ya?
sí es verdad el tema de la poscarga y precarga, esos son conceptos que tienen que manejar, pero el aumento de la poscarga puede provocar un edema pulmonar porque la sangre se encharca para atrás, ¿cierto? Y termina ahí en los pulmones. Así que eso es como a grandes rasgos un edema pulmonar, y el hecho de que sea cardiogénico es que la causa es el corazón. Un infarto, por ejemplo, donde mueren los cardiomiocitos, ya hace que el corazón lata más penca, ya, ahí está mi mano, lata más mal, ¿cierto? Y eso hace que la sangre se acumule y se vaya para atrás. Ya, eso. Ya. Entonces, un andinista se encuentra escalando una montaña de 5.000 metros de altura. ¿Qué cambios esperaría encontrar en su organismo? Ya, mándele, mándele. Aumento de la presión diastólica, aumento de la presión sistólica, hipoventilación, aumento de la frecuencia cardíaca, acidosis respiratoria, disminución del hematocrito, estimulación de quimiorreceptores periféricos, aumento del pH o estimulación del centro neumotáxico. Ya, mándense una respuesta, mándense cualquier respuesta. Ya, bien, bien, me gusta que participen. Más participación, más probabilidades de que se puedan ir a tomar once. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? Ahí aparecieron. Excelente, ya, E, B, ya. ¿Qué más? H, ya. pH. Ya, yo creo que con eso estamos para revisar la feña, ¿no? Ya, vamos. Ya, dame nomás que me quede sin luz. Entonces, aumento de la presión sistólica, efectivamente. En altura va a aumentar la presión sistólica. La C, hipoventilación. Ahí según yo no. Ya, sí, ahí hay que tener, claro, a ver, esta pregunta está un poco dirigida a entender cuáles son los La mecanismos por los altura. cuales, claro, por los cuales disminuye la concentración de oxígeno, ¿ya? Hay varios mecanismos, pero el de la altura tiene que ver con la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Cuando uno está en altura, la presión, ¿cierto?, atmosférica disminuye, ¿cierto? Por lo tanto, el aire entra con menos presión, pero el intercambio gaseoso no se ve alterado, ¿ya? Intercambio me refiero entre el alveolo, ¿cierto?, y los capilares que están en el pulmonar. Ya no hay nada que esté como obstruyendo eso, simplemente que hay menos presión, ¿ya? De algún modo como que está dado como no por una cosa, como un factor como patológico interno, ¿ya? Y recuerden que la presión parcial de oxígeno influye a la hora de la concentración que hay, ¿ya? Y como disminuye la concentración de oxígeno, porque hay menos presión parcial de oxígeno, que es la presión con la que entra, ¿cierto? El cuerpo sensa que hay menos y por eso aumenta la frecuencia cardíaca, porque dice, ah, ya, necesito hacer llegar más oxígeno porque no estoy cachando que hay oxígeno, necesito que llegue más. Y por eso se activan estos mecanismos, ¿cierto? Autonómicos de aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y aumento de la presión, ¿ya? Ya, tenemos la Pero sí, presión, tenemos la frecuencia y los receptores. y eso viene a explicar un poco también la estimulación de los quimioreceptores, ¿ya? Porque eh, me glitché. Eso explica también la estimulación, ¿cierto?, de mecanismos autonómicos, ¿ya? La estimulación de los quimioreceptores periféricos. Recuerden que el oxígeno también es un sensor, ¿ya?
pero probablemente la concentración de CO2 sigue siendo mayor a la del oxígeno ahí. ¿Ya? Son mecanismos autonómicos. El corazón se activa este sistema para aumentar la frecuencia cardíaca y de algún modo intentar compensar el hacer llegar más, ¿cierto?, oxígeno al resto del cuerpo. ¿Ya? Pero es una muy buena, es importante que tengan claro eso, ¿ya? Que la altura disminuye la presión. ¿Ya? Al disminuir la presión, ¿cierto?, pasa todo esto. Pero el concepto de ventilación tienen que tenerlo claro, ¿ya? La hipoventilación habla de un problema a nivel del intercambio de los gases. Para que les quede más clarito, ¿ya? Por ejemplo, una alteración, algo que puede provocar una alteración de la ventilación, por ejemplo, sea que el espacio entre el alveolo y el capilar, ¿cierto?, sea muy grande o haya algo obstruyendo, ¿ya?, como la fibrosis pulmonar, ¿cierto?, algo rígido que impida, ¿cierto?, el paso libre de oxígeno, ¿cierto?, hacia el capilar, ¿ya? Eso puede provocar hipoventilación, ¿ya? Ojo, con ventilación y respiración tienen que tenerlo claro para la prueba. ¿Ya? Acá nos falta el pH. Aumento de la frecuencia cardíaca, lo dijeron bien, ya eso está todo explicado, ¿cierto? La acidosis respiratoria no se produce porque en realidad no es como que aumente efectivamente el CO2, ¿ya? Entonces no se produce ese mecanismo, ¿ya? Es como una cosa, es algo que tiene que ver con la presión, ¿no? ¿Ya? Es como la excepción a lo que uno espera encontrar. ¿Ya? Las otras también, ¿cierto? El pH, ¿ya? El pH nosotros la tenemos como correcta, ¿ya? ¿Y por qué? Tiene que ver con la relación. Ah, y dijeron H, bien, ¿ya? Tiene que ver también, aparte de este equilibrio, con la unión, ¿cierto?, del O2 y el CO2 a la hemoglobina, ¿ya? Recuerden que la hemoglobina ya depende mucho, varios factores influyen a nivel de la unión de la hemoglobina con el oxígeno, ¿ya? Y el CO2. Pero uno muy importante es el pH, ¿ya? Y el hecho de que aumente el pH hace que de algún modo la hemoglobina se saque más, ¿cierto? Si no es acidosis, espera, perdón, mire la pregunta. ¿Ya? Entonces el hecho que lo que busca el cuerpo es entregar más oxígeno, por lo tanto la hemoglobina va a ir en función de lo mismo, ¿ya? Y el aumento del pH hace que la hemoglobina se desprenda más, ¿cierto?, del oxígeno que tiene. Ya cambia una curva. Esa es una gráfica que podrían revisar también, ¿ya? La curva de la unión de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Eso es muy importante también, ¿ya? Si no es acidosis, ¿sería alcalosis? Respiratoria. Una alcalosis respiratoria. Me parece O que sea, no, hay pero no aumento sé. del pH, pues, pero no sé si a nivel de alcalosis. Claro, claro, es que el aumento del pH aquí está dado por lo que les estaba comentando y no por una, por ejemplo, acumulación por un exceso de hidrógeno, perdón, de bicarbonato. ¿Ya? No sé si me doy a entender. O una disminución del CO2. ¿Ya? El CO2 no disminuye, porque una disminución del CO2, que se traduce como en ácidos, digámoslo así, en hidrógenos, no existe acá, po. No es como que cambie la concentración de CO2. ¿Ya? Y recuerden que la alcalosis respiratoria, o sea que tiene su origen a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, ¿cierto? Tiene efectos sobre el CO2. Aumenta el CO2, acidemia, ¿cierto? Disminuye el CO2, alcalemia, ¿ya? ¿Ya? Y el CO2 aquí no se ve alterado. Esto tiene que ver con las presiones parciales. Eso. Y de hecho algunas respuestas también están en función de eso. Por ejemplo, la disminución del hematocrito. Esto es algo que a lo mejor les interesa saber. Los andinistas no creo, ¿eh? Los andinistas que lo hacen siempre puede ser, pero las personas que viven en altura efectivamente tienen mayor hematocrito. Hematocrito, así en términos generales, me refiero como la cantidad de elementos, ¿cierto?, en la sangre, la cantidad como de sangre, se hace más gruesa la sangre, como dicen los viejitos, ¿ya?
Es más gruesa justamente porque es un mecanismo compensatorio, ya como el cuerpo sensa, como de algún modo que hay menos concentración de oxígeno, parcial, cierta menos concentración parcial. La médula ósea, ya que ustedes ya deberán saber que es donde se producen los elementos hematopoyéticos, responde aumentando, ¿cierto?, la cantidad de glóbulos rojos y otros elementos. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, ya, pues, si tengo más glóbulos rojos, tengo más oxígeno para agarrar y entregar, ¿cachai? Es un mecanismo adaptativo. Por lo tanto, en una persona que de manera crónica esté en altura, por la menor FIO2 que existe, ¿cierto?, debería aumentar el hematocrito. ¿Ya? Eso, datito. Ya. ¿Qué más? Dentro de las funciones del surfactante pulmonar se encuentran todas las siguientes excepto. Ya, esta pregunta creo que es como una clase, está como tipiada nomás, tiro, así, ya deben saber, ya deben cachar, a ver. Mm, A ver. Dentro de las funciones de surfactantes, aumenta la distensibilidad pulmonar, estabiliza el alveolo y previene el colapso, facilita el intercambio. Esto es como memoria, ¿eh? A ver, esto lo contestaron ahora, ¿no? A veces. Ya. Efectivamente, el surfactante aumenta la distensibilidad pulmonar, ¿ya? Porque de algún modo es como un líquido, yo lo imagino así, es como agüita con grasa, ¿ya? Y esa agüita con grasa, además de promover este movimiento que no raje, ¿cierto?, con la pared torácica, hace, ¿cierto?, que también se pueda expandir con más calma, o sea, con mayor facilidad, ¿ya? Estabiliza el alveolo y previene el colapso y la atelectasia por lo mismo que les estaba comentando, sí. ¿ya? De hecho, si ustedes se ponen a pensar, esto igual como que les puede servir. No sé, pues imaginan un globo, ¿cierto? El globo es el alveolo. En el alveolo, ¿cierto? Hay un intercambio gaseoso, ¿cierto? Entra aire y sale, ¿cierto? En el proceso de que es la ventilación mecánica, ¿ya? Que obedece a toda esta como la actividad autonómica, ¿cierto? La actividad de los músculos de la parrilla costal y el diafragma y todo este tema, ¿ya? Piénsenlo así, si yo de este mismo globo, ¿cierto?, saco aire, porque la expiración que pasa, sale el aire, ¿cierto? Si yo saco el aire, cuando uno como que succiona, por ejemplo, un globo, se colapsa, ¿ya? Eso es lo que uno esperaría, dice como, hermano, ¿cómo, cómo ocurre entonces la Mm, expiración si cuando uno succiona algo, lo que está abajo se colapsa? Menos más si es como un globito. ¿Ya? El surfactante tiene ese efecto, como es como agüita con grasa, en verdad, tiene más cosas, tiene proteína y otras cosas, ¿ya? También está dentro de los alvéolos, y esta como grasita que como que tiene que ver con una solución distinta, ¿cierto?, a la del agua y al gas, evita que esta cuestión colapse, ¿ya? Es como si le echaran, no sé, una gota de aceite a un globo, si es que les queda claro con eso, ¿ya? Así que importante el surfactante, ya no lo miren en la web, ¿ya? Y de hecho, justamente por esto que les estoy comentando, facilita el intercambio gaseoso porque mantiene la tonicidad de los alvéolos, ¿ya? Actúa como inmunosupresor, esa es la única que no, porque es al revés, ¿ya? El surfactante tiene algunos elementos ya que sirven para la defensa, ya de algún modo para la defensa del sistema inmune están las primeras barreras, las segundas barreras, las terceras barreras, si no me lo recuerdo. Ya no recuerdo bien si esta es la primera o la segunda, ¿ya? Pero el hecho de que esté como ocupando espacio el surfactante, ya, y que mantenga este tono y no colapsen los alvéolos en general, hace que no haya una proliferación de bichos, ¿ya? Porque habiendo proliferación de bichos, sí, pueden como pasarse al torrente sanguíneo y pueden provocar, o al intersticio y provocar alguna enfermedad, ¿ya? Entonces, lo que hace un surfactante así todo venga, que uno como que estudia el último, es importante, ¿ya? La última entonces, cabros, para que se vayan ya. para la casa. En relación a la curva de hemoglobina, ¿cuál de las siguientes no genera desviación hacia la derecha? Aumento del pH, aumento del CO2, aumento de pH, aumento de la temperatura. Así, flash, flash.
Ah, dice Solange. Ya, perfecto. A ver, Solange ya dio la respuesta de todo, sí, pero sí, es igual. Ya lo Sí. habíamos conversado un poco, obedece a esta curva de disociación, ¿cierto? De afinidad con la hemoglobina, ¿ya? Todo eso que está ahí puesto, ¿cierto? Son parámetros a los que obedece, ¿cierto? Que haya mayor o menor afinidad con la mayor afinidad del oxígeno, ¿cierto? Con la hemoglobina y que se pueda entregar en mayor o menor medida a los tejidos, ¿ya? Hay valores críticos por los cuales, ¿cierto? Cerca de cierta cantidad de pH, ¿cierto? De cierta cantidad de CO2, ¿cierto? La hemoglobina va a entregar más o menos, ¿cierto? Oxígeno a los tejidos y eso está como muy, muy coordinado con los vasos más pequeños, ¿ya? Este sistema es como bien fino, entonces los vasos más pequeños donde ya es casi es tejido al que se tiene que hacer el intercambio de gases, ¿cierto? La curva, ¿cierto? Se desvía y hace que se pueda entregar oxígeno. Y cuando, en los grandes vasos, ¿cierto? La hemoglobina tiene más afinidad con el oxígeno y no se entrega, ¿ya? Así que eso sería nuestra teoría, Carlos. Eso es ¿Las lo que queríamos preguntas las traer. van a compartir? ¿Perdón? ¿Las preguntas las van a compartir? Sí, si están acá las preguntas. Uy, qué es. ¿Ya? Mm. No hay problema con las preguntas. Se pasan, ¿no? Aquí las vamos a andar guardando, si de qué nos sirven a nosotros. Sí, no tengan cuidado. Al final, de hecho, yo quería ver, miren, ¿les interesa que les envíe un par de clases de esto, que son como de 6 7 páginas, ya de un poco de la fisiología respiratoria y cardíaca, que es la que más tengo? ¿O van a estudiar de sus cuentos? Sí, por fin, ya, bacán. Porque miren, estuve viendo las clases que les pasan a ustedes y son 67 diapos de una cuestión que está en PDF. Horrible. Así que al menos yo me haría lata estudiar así. Ya, así que miren, les recuerdo entonces, les voy a enviar, les voy a hacer llegar con su delegado las clasecitas. Las clases yo creo que apañan harto. Obviamente ustedes si quieren complementan más, bien por ustedes, ¿ya? Son resúmenes de un libro que se llama Gaitan y de nuestras clases, ¿ya? Bueno, de nuevo a los que les interesa Spotify, hay varios podcasts, ¿ya? Yo cacho solamente de leucocitos isotópicos. Nadie me está pagando por hacer esta publicidad, así que ojalá me llegue algún billete. Eh, Osmosis también es un buen recurso ya, y algún canal de TikTok que tengo por ahí les voy a enviar. ¿Ya? Como por último, de aburridos puedan revisar algún datito random. ¿Ya? ¿Les interesa este modo de trabajar para las siguientes ABP o hacemos otra cosa? Díganme al tiro sí o no. Al tiro sí o no. A ver, no tengo el chat acá. Ya, alguien Vale. dijo sí, pero no sé si de la... Sí, sí. Ah, ya, bacán, me colocaron una manita. Ya pues, chiquillos, Lo espero que otro, les haya espérate, servido. lo otro es que si es que tienen algún tema en específico que quieran como que se les explique mejor o de nosotros como estudiantes en vez de como un profe que lo ve como más estricto, que igual nos hagan llegar como el título o algo para igual traerles algo preparado como más dirigido. Porque igual ahora Claro, estamos como para con eso, preguntas al aire de los títulos que sabemos que les están pasando. exacto. Escriban sus dudas al Drive, ¿ya? Y ahí nosotros les preparamos algo más dirigido, para que no estemos tan extendidos. Igual yo le estoy, con Feño le estamos explicando como nosotros entendemos la cuestión, o sea, no nos vamos a ir en tecnicismo, ¿ya? No sé si nos acomoda eso en verdad, si no lo hacemos más serio, como quieran. Eh, pero eso no quita que ustedes van a tener que estudiarse los conceptos como corresponde, ¿ya? Algunas cosas que les consideraría como para que no olviden. Bueno, electrocardiograma, una pincelada nomás, no tienen por qué, tienen que más o menos sabérselo como qué significa cada parte del grafiquito típico ese del electrocardiograma. Como que con eso yo creo que están bien. ¿Ya?
las curvas de presión y de volumen, ya del ciclo cardíaco y todo eso, correlacionarlo bien, yo les envié como una especie de GIF, ya que en verdad son tantos parámetros y por separado son una lata. Ya por ahí la doctora me había dicho que en grupos de 3, como que me explicaran un poco cómo se correlacionan todos estos puntos, pero la verdad no es algo, nosotros no es algo obligatorio, ¿ya? Quien quiera enviarlo, bacán, ¿ya? Si no, no es problema tampoco. Y de todas maneras, aprovecho de aclarar que las explicaciones también están dentro de ese mismo GIF, como que en el GIF uno coloca tutorial, creo, y sale como desglosado como cada parte del ciclo cardíaco y te lo sale explicado en inglés. Mi inglés es pésimo, pero Google Traductor siempre apaña. Así que eso, si quieren nomás, ¿ya? Y eso, pues no sé si tienes algo más que agregar, Feño. No, eso, pero ¿y cómo les compartimos las preguntas? No sé si se las enviamos al delegado con el que nos contactamos por la tutoría o cómo. Yo creo que con el delegado está bien, pues. Al De ahí delegado que nomás. va, vale. Delegado. Y al delegado también les voy a hacer llegar las clases, ¿ya? Para que las revisen. Ya, ahí Eso. estaríamos. Eso, y que les vaya bien, cabros, cabras, cabres, y cualquier otra persona que no esté identificada con el adjetivo que estoy dando, que les vaya bien en su prueba, ¿ya? Escriban al Drive, ¿ya? No tengan problema. Pueden escribir al correo también, y cuando tengamos tiempo les contestamos, ¿ya? Eso, chiquillos. Eso sería Chao, entonces. nos vemos. Chao, Chao, igual que les gracias. vaya bien. Chao, Feñón. Chao, Feñón. Chao, chiquillos, que les vaya bien. Chao. Chao.